Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal y en este vídeo vamos a hablar de Meteora, uno de los exchanges descentralizados más importantes y que más protagonismo está teniendo últimamente dentro de la blockchain de Solana. Una blockchain que, como bien sabéis, pues es tendencia. Vamos a ver el funcionamiento, asimismo también vamos a tratar el tema del airdrop, noticias, herramientas que podemos utilizar alrededor de él, es decir, que están complementando las funciones que tiene, etcétera, etcétera. Así que si estáis interesados, vamos con la intro y ahora lo vemos. Vamos a empezar por veniros aquí a Solana Compass, una página web de la cual ya os he hablado en múltiples ocasiones y la cual os recomiendo. Y podemos ver que este proyecto fue fundado en abril de 2021, por tanto, y aunque nos parezca un proyecto relativamente reciente en cuanto a su lanzamiento, sí que es cierto que el equipo llevaba muchísimo tiempo trabajando en él. Y si bien para nosotros es simplemente un exchange descentralizado más, sí que es cierto que tiene ciertas particularidades. Y de hecho ellos se definen como una suite de protocolos de liquidez dinámica diseñada dentro de Solana para optimizar el capital, su eficiencia y de esta forma maximizar los rendimientos para los liquidity providers, para los proveedores de liquidez. A través de este artículo ya nos están hablando del token MET, que todavía no ha salido, pero que bueno, básicamente pues es un secreto a voces que va a salir, y también es un secreto a voces que van a dar un airdrop a aquellos de nosotros que utilicemos este protocolo de forma orgánica haciendo volumen. Por tanto, pues yo os recomiendo que en la medida de lo posible, en la medida de que a vosotros os vaya bien, lo utilicéis. El equipo estaría formado en primer lugar por estas tres personas que tienen muchísima experiencia dentro de la blockchain de Solana. Ya en su día estuvieron trabajando en este protocolo de aquí llamado Mercurial Finance, y después también hay que tener en cuenta que Meteora está backeado por Venture Capitals top, es decir, los mejores. Estamos hablando de Coinbase Ventures, Jan Capital, también en su día Alameda Research, aunque este pues seguramente recordaréis que está muy metido dentro de la blockchain de Solana. Evidentemente pues aquí lo que hicieron muchos de ellos sería recomprarle pues su participación. Desconozco si Meteora lo hizo, pero bueno, que sepáis que a día de hoy pues ya no hay nada de esto. Y asimismo pues por supuesto Solana Ventures, y por tanto pues estamos hablando de que es un protocolo que es básico y que está totalmente integrado dentro del ecosistema de Solana. Y para que os hagáis una idea de la importancia que tiene Meteora dentro de Solana, si nos venimos aquí a DeFi Llama, podemos ver que actualmente tiene un capital bloqueado de más de 11.000 millones de dólares. En este momento Meteora ocuparía la posición número 8 y tiene pues 1,44 billions prácticamente de TVL, lo cual pues es una auténtica locura, y hay muchísimas blockchains importantes que no tienen esta cantidad de dinero bloqueado. Y esta introducción la he hecho básicamente para ponernos en perspectiva, para darnos de cuenta de que el airdrop que puede llegar a dar este protocolo puede ser muy bueno. Evidentemente pues no quiero hacer comparaciones, no quiero compararlo con otros protocolos como Hyperliquid, porque sería ventajista y seguramente pues más que evidente que no va a ser un airdrop tan bueno, o quizás sí, quién lo sabe. Pero bueno, estamos hablando de que es un protocolo muy bueno, es un protocolo muy interesante, seguro, muy importante dentro de la blockchain de Solana, y que asimismo pues tiene un equipo que sabe realmente las cosas que hace, cómo las hace, que poco a poco pues van sacando nuevas características, y todas ellas suelen ser características bien pensadas, tal y como vamos a ver a lo largo de este vídeo. Creo sinceramente que puede ser el airdrop más importante que vayamos a recibir en Solana en los próximos meses o años, porque no sé exactamente cuándo vamos a recibir este airdrop. Esperemos que sea durante este año 2025, pero realmente pues simplemente podemos especular con ello. Aquí podemos ver su página web, la cual tiene un aspecto muy dinámico y muy fresco. Podemos directamente iniciar la aplicación y asimismo pues podemos explorar la LP Army, es decir, la comunidad que tienen de personas en torno a Meteora, y también podemos ver algunas de las aplicaciones que conforman este conglomerado de Meteora. Tenemos el Alpha Vault, el Memecoin Mid-Toll, el LLDM, Dynamic Pulse y Dynamic Bolts. Si nos venimos a la parte inferior también podemos observar las diferentes auditorías de seguridad que se le han hecho a Meteora. Si iniciamos la aplicación, la primera sección con la cual nos vamos a encontrar, y quizás sea la más importante y la más utilizada por la mayoría, es esta de aquí de DLMM. Aquí nosotros podemos buscar un token por nombre, por símbolo,
símbolo o simplemente pues por el contrato. Asimismo, pues también podemos ver cómo tenemos pares de criptomonedas, es decir, por ejemplo en este caso tenemos a Solana emparejado con moneda estable, con USDC, y aquí pues hay diferentes parámetros que nosotros debemos tener en cuenta. Por un lado estaría el TVL, también tenemos el volumen generado en las últimas 24 horas y asimismo también podemos ver el rendimiento en relación al TVL, que cuanto más grande sea, pues mejor. Y este rendimiento hay que tener en cuenta que sería de 24 horas. Por tanto, pues normalmente nosotros que estamos acostumbrados a hablar de APRs anualizados a un año, simplemente sería multiplicar este número por 365 para más o menos estimar el rendimiento que tendríamos anualmente. Asimismo, también hay aquí otros parámetros que son interesantes. Tenemos los Bin Step, que esto básicamente nos sirve para limitar un rango, para hacerlo más o menos corto. Por ejemplo, un Bin Step 2 es un rango muy corto. Cuanto más nosotros acortemos, mayor APR vamos a recibir, pero también es más fácil que se nos salga de rango esa posición. Después tenemos el fee, que esto simplemente sería lo que se les cobra a los proveedores de liquidez, y a nosotros nos interesa en principio que el fee sea cuanto más alto mejor. Pero ¿qué pasa? Que cuando hay muchísima liquidez, normalmente si establecemos un fee del 2%, del 1%, prácticamente pues no vamos a obtener un rendimiento porque nadie va a pagar esto. Los fees más altos sobre todo compensan cuando hay muchísima volatilidad en el mercado o cuando hay muy poquito TVL en la pool. Asimismo, pues aquí podemos ver el volumen de las últimas 24 horas y también podemos ver el rendimiento individualizado de cada una de estas pools. Podemos ver muchas más, ¿vale? Como podéis ver, pues aquí hay una burrada de ellas, y esto sería pues para un par de criptomonedas que es muy conocido, como sería el de Solana contra USDC. Pero podemos encontrarnos con otros pares que la verdad pues son menos conocidos o que pueden tener menos liquidez. No sé, pues por ejemplo se me ocurre este de aquí de Melania contra USDC, donde tenemos 26 pools, este de Truth contra Sol, que sinceramente pues ni siquiera lo conozco, y es cuestión de simplemente nosotros ir mirando cuál nos compensa, cuál nos merece a nosotros la pena y entrar en él, ¿vale? Como podéis ver, pues aquí se pueden sacar rentabilidades que son auténticas locuras. También hay que tener en cuenta que rentabilidades pasadas, rentabilidades que ya se han dado, no nos garantizan que se vayan a dar en un futuro. Y después también el impermanent loss. Muchas veces pues estos APRs son fruto de comprimir muchísimo el rango, y pues si nosotros tenemos que estar montando y desmontando esa pool cada 2x3, es muy probable que muchas veces no nos vaya a merecer la pena. Y también hay que tener en cuenta que muchas de estas pools requieren de un monitoreo constante por parte nuestra. Sin entrar en detalles demasiado técnicos, simplemente indicaros que DLMM sería una abreviatura de Dynamic Liquidity Market Maker, y en cuanto a las ventajas que nos proporciona esta forma de nosotros organizar la liquidez con respecto a un protocolo de liquidez concentrada habitual, lo podemos ver aquí. Por un lado se reduce el slippage, asimismo también se mejora la eficiencia del capital, hay mayor profundidad de liquidez y también se consigue que el LP sea más rentable. Finalmente, pues podéis echarle un vistazo también aquí a las diferencias entre lo que sería DLLM y CLLM, que sería la liquidez concentrada de toda la vida. Por otro lado, pues también hay beneficios tanto para los LPs, para los proveedores de liquidez, como para aquellos proyectos que se lancen a través de este sistema. Para indicar un ejemplo sencillo de funcionamiento, vamos a venirnos aquí a DEX Screener y vamos a seleccionar esta criptomoneda de aquí, DeepSeek, que pues nosotros pues en este momento, vale, no quiere decir que yo lo esté pensando, simplemente es un ejemplo. Vamos a poner que en este momento pues yo pienso que puede ser una buena entrada porque ya ha corregido bastante y bueno, la narrativa pues me parece que es interesante. En fin, pues simplemente vengo aquí, copio el contrato, hago las diferentes comprobaciones a nivel de usuarios que había aquí y demás. Bueno, en fin, todo lo que hay que hacer para entrar a un token, y decido pues que puede ser una buena inversión, básicamente pues porque aquí hay un buen volumen y a mí me interesa entrar en esta pool. ¿Cómo lo hago? Pues simplemente vengo aquí a Meteora, pego aquí el contrato del token y automáticamente ya me aparecen las diferentes pools que tenemos para DeepSeek contra Solana. En total serían 11 pools, ¿vale? Simplemente pulsamos aquí sobre Show All y en este caso pues estaríamos emparejando DeepSeek contra Solana, pero también tenemos más opciones. Lo podemos emparejar contra USDC y aquí pues hay una que nos estaría pagando un APR que es bastante grande, pero es que incluso tenemos otra que todavía nos pagaría más. Tendríamos esta de aquí que está pagando muchísimo. Eso sí, yo no recomiendo que entréis en pools que tienen tan poco TVL. Incluso esta de aquí es un TVL muy bajo. ¿Por qué? Pues porque básicamente aquí seguramente va a haber poco movimiento. Puede ser que a lo mejor una pool como esta en determinados contextos sea interesante. Esta de aquí sinceramente yo creo que no, ¿vale? Pero bueno, si queréis aseguraros más o menos de entrar en una pool decente, yo me vendría a alguna de estas de aquí,
que pueden estar pues bastante bien, ¿vale? Por ejemplo, alguna que tenga bastante TVL y que al mismo tiempo pues nos esté pagando un APR bastante bueno. Tenemos esta de aquí con un Bin Step de 100, que después veremos qué es eso del Bin Step. Está cobrando un fee del 2%, que este fee es lo que se le cobra a la gente por hacer los intercambios y nosotros nos llevamos una parte de esas comisiones que se generan. Después también podemos ver que el TVL es relativamente grande, hay unos $10.000 y el volumen en las últimas 24 horas es muy superior. Cuanto mayor sea el ratio de volumen con respecto al TVL, en principio mejor. Y el APR en las últimas 24 horas sería de un 56%. Es decir, en 24 horas, si nosotros hacemos una inversión de $100, supuestamente si se mantiene el precio y si se mantiene el rango, nosotros estaríamos llevándonos $56. Pero esto hay que tener en cuenta que muchas veces no se va a cumplir y que asimismo pues también este APR va a depender de la volatilidad, va a depender de lo que nosotros acortemos los rangos, etcétera, etcétera. Pero bueno, si a nosotros después de hacer esta investigación nos interesa esta pool, simplemente pulsamos sobre ella y aquí ya podemos verla. Asimismo, nosotros aquí en la parte izquierda también tenemos una herramienta muy interesante que sería esta de aquí de MedLead, que le podemos sacar bastante partido. Mediante ella podemos hacer exactamente lo mismo. Podemos copiar el contrato del token, nos venimos aquí al apartado de pools, lo pegamos y ya automáticamente nos va a decir cuáles de estas pools serían las más rentables. Por ejemplo, tenemos esta de aquí en la cual estamos emparejando DeepSeek contra Solana, $65.000 de TVL, 680.000 de volumen, Bin Step de 80 y la base fee sería del 5%, que perfectamente pues también podría ser una muy buena opción, aunque yo en este caso sospecho que, teniendo en cuenta que en este caso concreto está habiendo una caída muy fuerte de este token en este momento, probablemente por eso esté generando tanta rentabilidad una pool del 5% que en condiciones normales pues no generaría tanta rentabilidad. Y si seguimos bajando pues podemos explorar más pools con otros tokens. Bien, vamos a decantarnos entonces por esta, así que lo primero que tenemos que hacer es conectar nuestra wallet, nos conectamos a Phantom y de esa manera pues ya podemos empezar a interactuar. Aquí lo que nosotros tenemos que hacer es añadir liquidez. Para ello pulsamos sobre Add Liquidity y aquí hay diferentes opciones. Por un lado pues vamos a utilizar el token DeepSeek y del otro lado vamos a tener también el token de Solana. Vosotros lo que podéis hacer es activar esta opción y de esta manera, si yo aquí introduzco una cantidad, automáticamente ya me indica la que corresponde de la otra parte, la que corresponde en este caso de Solana. Y después aquí tenemos diferentes estrategias en cuanto a volatilidad. Tenemos una estrategia de spot, que es la estrategia habitual, que con ella nosotros lo que vamos a hacer es que se nos pague exactamente igual, tanto si la liquidez se encuentra aquí como se encuentra aquí, aquí o en cualquier lado. Pero si por ejemplo utilizamos una estrategia de curva, se nos va a pagar más siempre y cuando no se mueva demasiado el precio del token, es decir, siempre y cuando se encuentre en torno a esta parte de aquí. Y si nosotros pensamos que va a haber muchísima volatilidad y esto se va a ir a los extremos, tanto hacia arriba como hacia abajo, la estrategia que debemos seleccionar es esta de Bet Ask. Por tanto, pues tres estrategias diferentes para optimizar la rentabilidad de nuestro capital. Si realmente vosotros no sabéis lo que hacer, yo lo que recomiendo es que utilicéis simplemente la estrategia de spot y ya está. ¿Qué serían estas barritas de aquí? Bien, pues cada una de ellas representa un mini rango, representa lo que se conoce como un Bin Step. Y como podéis ver, nosotros en esta pool de aquí tenemos 100 Bin Steps. ¿Esto para qué nos sirve? Bueno, pues por ejemplo aquí no hay 100 Bin Steps representados, pero nosotros podríamos perfectamente alargar la posición, ¿vale? Pues si establecemos por ejemplo aquí un rango más amplio, simplemente pues cambiamos lo que sería de un lado hacia otro, ¿vale? Aquí lo ampliamos bastante y de esa manera pues como podéis ver ya tendríamos más Bin Steps. Si nosotros sobrepasamos estos 100 Bin Steps, lo que va a hacer es que cuando creemos la posición se nos va a crear más de una posición. En lugar de crearse una, se van a crear dos con los rangos que nosotros hemos seleccionado. Pequeña nota de edición, simplemente pues para que después no me tiréis de las orejas. El vídeo lo he querido hacer así. Sé que me va a crear más de una posición, pero tenéis que tener en cuenta que yo no sé exactamente cuándo la gente va a ver este vídeo. Entonces, actualmente, y después lo explicaré, lo veremos en la documentación, estamos en la versión beta de Meteora. En esta versión solamente se soportan 69 Bin Step por posición, pero en este caso, si el protocolo ya estuviese plenamente desarrollado en alfa o en una versión superior, es probable que se soportaran los 100 Bin Steps. Así que este es el motivo de que yo lo esté explicando de esta manera. No obstante, si vosotros queréis saber si os va a crear una o más posiciones, simplemente tenéis que bajar y ya ahí os está indicando si se va a crear una posición o se van a crear varias. Por
Por ejemplo, y esto seguramente pues se va a entender mejor en la gráfica, si nosotros seleccionamos un rango que va desde aquí hasta aquí, si los 100 bin steps se ocuparían simplemente con esta parte de aquí y nosotros establecemos una posición que englobe estas dos partes, lo que va a hacer es que se van a crear dos pools. Una de ellas va a contener el rango de aquí hasta aquí y la otra va a contener el rango desde aquí hasta aquí. Espero que más o menos con esto se haya entendido e indicar que nosotros no tenemos que estar contando las rayitas para saber los bins que estamos ocupando. Simplemente nos venimos aquí a la parte inferior y nos indica la cantidad que en este momento pues estaríamos ocupando con esta posición. Si vemos que excede estos 100 no pasa nada, pero simplemente que sepamos que se va a crear más de una pool. Si nosotros queremos solamente crear una pool, vamos a tener que reducir este rango, ¿vale? Simplemente pues podemos hacerlo con los precios o por ejemplo podemos indicar un porcentaje de esta forma que estáis viendo aquí. Una vez que yo ya sepa los rangos que quiero seleccionar para mi pool, que en este caso pues le he puesto un 10% por arriba, un 50% por abajo, lo que tengo que hacer es comprar la cantidad de las criptomonedas que vaya a utilizar de forma proporcional, y para ello simplemente me vendría aquí a Jupiter e utilizaría el intercambio. Es tan sencillo como simplemente pegar aquí el contrato del token que queremos comprar y ahora intercambiar pues cualquier criptomoneda que nosotros tengamos en cartera por este token. Una vez tengamos esto, simplemente nos venimos aquí y ya como podéis ver pues tengo la cantidad correspondiente en tokens de DeepSeek y lo que correspondería en Solana. Así que simplemente pulso aquí sobre añadir liquidez y en este caso me dice que el precio no coincidiría. Por tanto pues yo lo que haría aquí sería cancelar la operación, volver de nuevo a actualizar la página porque muchas veces no se sincroniza y de esa manera normalmente se suele sincronizar. Volvemos a ponerlo todo exactamente como lo teníamos antes, seleccionamos añadir liquidez y en este caso ya podéis ver cómo se me abre el pop-up, simplemente acepto y en este caso como estáis viendo se me van a crear dos posiciones. Una de ellas no estaría en rango y la otra sí que estaría en rango. El por qué se crean estas dos posiciones, teniendo en cuenta que aquí tendríamos un bin step de 100, es muy sencillo de entender y puede ser algo que varíe de cara a futuro. Por eso no he querido comentarlo al principio. Y es que actualmente DLMM se encuentra en la versión beta y solamente se soporta un máximo de 69 bins. Por tanto, si nosotros creamos una posición que ocupe 70 o más bins, automáticamente se va a dividir en dos partes y este sería el motivo. Ahora mismo podemos ver como una de las posiciones no estaría generando nada ya que se encuentra fuera del rango, pero la otra sí que nos está generando rentabilidad. Aquí podemos ver el APR, que esto va a ir variando en función de la rentabilidad que vayamos sacando y podéis ver cómo si se sale del rango de una posición va a ir directamente a la otra y también nos indica pues la rentabilidad que vamos ganando en tiempo real. Esta rentabilidad también la podemos ver reflejada aquí. Por ejemplo, aquí podemos ver cómo ha generado 15 céntimos de dólar en Solana y otros 15 céntimos de dólar en DeepSeek. Para nosotros recoger las fees que hayamos generado, simplemente pulsamos aquí sobre Claim All Fees, automáticamente se abre un pop-up y podemos reclamar las recompensas en estas dos criptomonedas. Asimismo, si lo que queremos es eliminar alguna de estas posiciones, simplemente nos venimos aquí a la parte inferior, pulsamos sobre Withdraw, indicamos el porcentaje que nosotros queremos eliminar de la posición, ya sea con estos parámetros que tenemos preestablecidos o de forma manual y automáticamente seleccionamos una de estas opciones. Tenemos la opción de eliminar simplemente la liquidez y tenemos la opción de eliminar la liquidez y también cerrar la posición. Además nosotros podemos pulsar sobre esta tarjeta de aquí y ver pues cuánto hemos generado, cuánto hemos perdido con esta posición y después de unos segundos nos va a generar esta tarjetita. En este caso como podéis ver yo aquí habría perdido $1, mientras que con la otra posición que también la acabo de cerrar pues más o menos había compensado porque había ganado 60 céntimos. Y en fin, esto es simplemente un ejemplo, pero básicamente pues sirve para que vosotros sepáis si realmente pues ha sido ventajosa esa posición o esas posiciones que habéis abierto. Y asimismo en esta tarjeta también nos indica los puntos que nosotros hemos conseguido de cara al airdrop de Meteora, lo cual pues también puede ser un incentivo importante. Y un detalle importante que me faltaba por explicar y que realmente pues muchos de vosotros después os vais a encontrar con esta duda son los costes a la hora de crear una pool. Hay diferentes costes y esto es necesario echarle un vistazo a donde pone aquí Show Cost Details. Por ejemplo, en esta pool de aquí en la cual estamos emparejando DeepSeek contra Solana, podemos ver cómo nos estarían cobrando por cada posición 0,06 Sol y una parte de estos 0,056 sí que serían refundables. Es decir, cuando nosotros abramos
cerremos esta posición nos van a cobrar esto, pero al cerrarlo nos van a devolver esa cantidad. Los restantes 0,004 no nos los van a devolver. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y asimismo hay otros costes que se pueden añadir. Si nosotros además hemos sido los primeros en crear una posición, seguramente estos costes todavía van a ser más grandes. Esto es importante tenerlo en cuenta porque a nosotros siempre se nos van a cobrar 0,05 sol cuando abrimos una posición en DLMM. Esto va a pasar siempre. Lo que pasa que esto se nos va a devolver también siempre, simplemente cuando cerremos esa posición. Pero este no tiene por qué ser siempre el precio que vayamos a pagar por abrir una posición, sino que puede ser más alto. Y muchas veces los importes que se nos van a cobrar no son reembolsables. Esto debéis tener en cuenta, mirarlo siempre cuando vais a abrir pools de liquidez. Y yo no voy a profundizar más al respecto, pero que sepáis que en la documentación tenéis esto más explicado, más a fondo para todos los casos posibles que pueda haber. Y lo que vamos a hacer es dejar el vídeo hasta aquí, pararlo. Sé que me faltan todavía muchas cosas por explicar, pero van ya unos 20 minutos. Seguramente tras la edición quedará un poquito recortado, pero no será mucho menos. Entonces vamos a hacer una cosa. Si vosotros creéis que hay algo que todavía pues queda por explicar, vamos a aprovechar ese segundo vídeo para matizar ciertas cuestiones y asimismo también vamos a explicar el resto de funciones que nos encontramos en Meteora y que sinceramente pues me parecen muy interesantes. Así que nada más, hasta aquí este vídeo. Recordad apoyarlo con un buen like, de esa forma pues el siguiente vídeo, la siguiente parte llegará mucho antes. Y no olvidéis por supuesto también seguirme en redes sociales, suscribiros al canal y activar las notificaciones. A continuación os dejo también un par de vídeos muy interesantes, así que hasta luego.